I challenge you all, Les reto a todos, those of you online, those of you here tonight, aquellos aquí en esta noche o en línea, to catch Sunday's service. que miren el servicio el domingo. I'm only going to give a recap. Solo voy a dar un repaso. And this is the recap. Y este es el repaso. It doesn't matter where you find yourself No importa en dónde te encuentres in life. en la vida. It doesn't matter your No circumstance. importa tu circunstancia. It doesn't matter how you are financially. Ni cómo estés financieramente. It doesn't matter the economy of this world. Ni la economía de este mundo. The crisis. La crisis. I have good news for you tonight. Tengo buenas noticias para ti en esta noche. There's another side for you. Hay otro lado para ti. I came tonight to tell someone Vine esta noche a decirle a alguien, there is change coming. hay cambio que viene. There is transformation coming to you Hay transformación que viene a ti and your household. y tu hogar. I want to tell you tonight, Te quiero decir en esta noche, there's another side hay otro lado to your problem. a tu problema. There's the other side Hay el otro lado to whatever you face. a lo que enfrentes. Tonight I want to share with you Esta noche quiero compartirles 7 purposes 7 propósitos on why God allows de us. por qué Dios nos permite a nosotros. Say with me, us. Di nosotros. Why does God allow ¿Por qué us, Dios permite a nosotros, His body, su cuerpo, His church, su iglesia, to endure que pase and go through suffering? y pase por sufrimientos? How many of you ¿Cuántos de ustedes have had to endure this year han tenido que pasar este a año painful situation? una situación dolorosa? How many of you here tonight, ¿Cuántos aquí en esta noche you've gone through tough moments this year, 2020, han pasado momentos difíciles en el 2020 and you've asked yourself, y se han preguntado, God, why? Dios, ¿por qué? We know that pain doesn't come from God. Sabemos que el dolor no viene de Dios, Crises don't come from God. ni la crisis, The tough situation that you find yourself in la situación difícil que estás or that you're facing o que enfrentas, didn't come from God. no vino de Dios. God did not send that painful circumstance to you. Dios no te envió esa circunstancia dolorosa, God didn't send that painful breakup to you. ni esa relación que fue rota. He didn't send suffering your way. No te envió el sufrimiento. No. You see, what God does Lo que Dios hace is that He takes that suffering es que Él toma el sufrimiento and He attaches endurance to it. y Él lo pone que puedes pasar esa He situación. attaches a purpose to it. Él le añade un propósito. He attaches another side to it. Él añade otro lado. Another side where you're stronger, Otro lado que estás más fuerte. where you're greater, Eres mayor. you're bigger, Estás más grande. you're more anointed, Estás más ungido. you're cleaner, you're cuter, Más limpio, más bonito. you're richer. Más rico. Come on, somebody. Vamos a alguien. There's another side. Hay otro lado. And that other side, Y ese otro lado it's waiting for you. te espera. It's crying out for you to get there. Está clamando que llegues ahí. I want to remind you tonight, Te quiero acordar en esta noche. God didn't send you crisis. Dios no te envió la crisis. He just attached a process to it. Él solo le añadió un proceso. And I got good news for someone. Y tengo buenas noticias para alguien. If God allowed for you to go through suffering, Si Dios permitió que pase el sufrimiento, if God allowed some type of painful experience, si Él permitió algo doloroso que te pase, whether it's happening to you individually, si te pasa individualmente, as a family, como familia or else as a church, o como iglesia, there's 7 purposes. hay 7 propósitos. I want you to lift up your right hand with me Levante su mano derecha conmigo and say with me, there's a y purpose. diga, hay un propósito. Say it one more time, there's a Y otra purpose. vez, hay un propósito. Now let's finish the sentence. There's a purpose to my pain. Ahora complete, hay un propósito a mi dolor. There's a purpose Hay un propósito to my a mi crisis. crisis. There's a purpose Hay un propósito to what I've had to go through this year. a lo que he tenido que pasar en este There año. is a purpose Hay un to propósito what I've had to endure this year. a lo que he tenido que pasar en este año. There's a purpose Hay un propósito tied to your perseverance. añadido a tu perseverancia. There's a purpose Hay un propósito tied to that family situation you've gone through. a esa situación de tu familia que has tenido que pasar. Somebody holler
me, Alguien diga conmigo. there's a purpose to my suffering. Hay un propósito a mi sufrimiento. Purpose number 1 Propósito número 1. on why God has allowed you and me Porque Dios lo ha permitido a nosotros to go through some painful stuff, a pasar cosas dolorosas, some tough situations, situaciones difíciles, some sufferings. unos sufrimientos. Again, how many of you have gone through some sufferings? ¿Cuánto han pasado sufrimiento? Purpose number 1. Propósito número 1. Say with me, there's a purpose to my pain. Diga, hay un propósito a mi sufrimiento. Purpose number 1. Propósito número 1. You know why God allowed you to go through that? ¿Sabes por qué Dios permitió que pase Or esto? why God is allowing many of us to go through something that ¿O hurts? por qué permite que pasemos cosas que nos duelen? Purpose number 1. Propósito número 1. To produce a remnant inside of you. Para producir un remanente dentro de ti. To produce a remnant out of you. Producir un remanente de ti. You see, you can't go to war No puedes ir a la guerra without going through a boot camp. sin pasar un campamento. You can never win a fight No puedes ganar una batalla without going through some training. sin pasar entrenamiento. I want to remind you Te tonight quiero acordar en esta noche. that there's a process attached to your purpose. Hay un propósito añadido a tu proceso. And sometimes Y a veces God allows sufferings Dios permite to sufrimiento work together for your que process. trabaje junto para tu propósito. God, why this 2020? ¿Por qué este 2020? God, why this situation in my home? ¿Por qué la situación en casa? Why this situation in my ¿Por qué finances? mis finanzas? Why this situation with my ¿Por disciples? qué con mis discípulos? God, why you allow me to go through this pain? Señor, ¿por qué me permites pasar ese dolor? Purpose number 1, Propósito número 1. because He's trying to make a remnant out of you. Quiere hacer un remanente de ti. And just in case someone forgot, Y por si acaso te hagas olvidado, the name remnant means survivor. el nombre remanente significa ser You can sobreviviente. survive a global pandemic. Puedes sobrevivir una pandemia I global. want to speak to somebody Le tonight. quiero hablar a alguien en esa noche. You can survive a 2020. Puedes sobrevivir un 2020. You can survive an economy crisis. Sobrevivir una crisis económica. I want to speak to entrepreneurs Le tonight. quiero hablar a emprendedores en I esa want to noche. speak to businessmen and businesswomen. Hombre de negocio, mujer de negocio. I don't care if there's a second wave coming. No me importa si viene una segunda ola. I serve an unshakable God Yo sirvo a un Dios inconmovible and an unshakable kingdom. y un reino inconmovible. And that makes us the remnant unshakable. Y eso hace remanente inconmovible. The earth does not determine our economy. La tierra no determina nuestra economía. Heaven determines our economy. El cielo determina nuestra economía. The reason why we go through what we go through, remnant youth, La razón que pasamos lo que pasamos remanente is because God has to make sure es porque Dios tiene que asegurarse before you get to your blessing, antes que llegues a tu bendición, before you get to the other side, antes que llegues al otro lado. He made a remnant out of you. Él hizo un remanente de ti. Somebody holla on the remnant. Alguien diga, yo soy el remanente. Number 2, Número 2. why do you go through tough moments? ¿Por qué pasas momentos difíciles? Tough times. Tiempos difíciles. I love what my spiritual papa Me says. fascina que mi padre espiritual dice. The president of the United El States presidente de los Estados Unidos told him, Apostle, me dijo, apóstol, you always have a wisdom word for me. siempre tienes una palabra sabiduría para mí. Do you have one now? ¿Tienes una hora? And come on, if you know Papa, you know. Y tú sabes, papá, tú sabes. He said, yes, sir, Mr. President, I got a word for you. Dice, sí, señor presidente, yo tengo una palabra para ti. And he said, Y él dice, tough times pass, tiempos difíciles pasan, but tough men don't. pero hombres no. Can I give you a wisdom key tonight, young people? ¿Puedo dar una llave de sabiduría en esta Don't noche? ever complain about what's making you the remnant. No te quejes de lo que te hace remanente, Don't ever complain, don't ever murmur. ni murmures. A crisis or a situation, Una crisis, situación, no matter how tough it may seem or be, no importa qué difícil sea, puede when ser. God's making you the remnant out of that Cuando Dios circumstance, hace remanente de esa circunstancia, I'm telling you tonight, yo te digo en esta noche, I prophesy over you, profetizo sobre ti. you coming out of that situation, Tú sales de esa situación cuter, más bonito, more más anointed, ungido, better looking, te ves mejor, more money, más dinero, more power, más poder, more breakthrough, más
coming out Tú sales of that situation. de esa situación. I prophesy over you tonight. Profetizo sobre ti en esa noche. You and I, we're gonna make it to the other side. Tú y yo llegamos al otro lado. And we ain't making it complaining. No lo llegamos quejando. No, we're not making it murmuring. No llegamos murmurando. No, we're gonna make it like a Navy SEAL. Llegamos como un Navy SEAL. We ain't making it. I got good news for someone tonight. Tengo buenas nuevas para ti esta noche. Sandy, you ain't making it to the other side like a weakling. Sandy, no llegas al otro lado como una You're debilucha. gonna make it to the other side like the remnant. Llegas como el remanente. The first purpose why God allows us to go through pain El primer propósito que nos deja pasar por el is dolor because there's a purpose attached to my pain. es porque hay propósito añadido a mi And dolor. number one Y número uno is so that He can make me the es remnant. para que Él me haga el And remanente. the remnant can survive Y anything. el remanente puede pasar cualquier cosa. The remnant El remanente are the remainders son los que permanecen after a catastrophe. después de la catástrofe. Call me crazy, Llámame loco, but I'm gonna enjoy my crisis. pero yo voy a disfrutar mi crisis. Call me crazy, Llámame loco, but I'm not gonna sit here and complain. I'm gonna sit here and get paid. pero no voy a estar aquí quejando, voy a estar aquí dando gracias. ¿Por qué? God did me a favor when He allowed that pain to come into my life. Dios me hizo un favor cuando permitió ese dolor que llegue a mi vida. God's doing you a favor Él te hace un favor by not sending but allowing that crisis to your life. por no enviando, pero permitiendo la crisis en tu vida. He's making the remnant out of you. Él hace el remanente de ti. Number two, Número 2. what's the purpose to our pain? ¿Cuál es el propósito de nuestro dolor? To develop the character of Christ. A desarrollar el carácter de Cristo. You got to develop the character of Christ, Tienes que desarrollar el carácter de Cristo. both in character, En carácter, in identity, en identidad and in power. y en poder. Young people, Jóvenes, whatever you're going through, lo que estés pasando it's making a Jesus out of you. hace un Jesús de ti. On the other side, En el otro lado, you know you passed the test. sabes que pasaste la prueba, You know you've endured. que sobreviviste. Pastor, how do I know I've endured and persevered? Pastor, ¿cómo sé que perseveré y pasé? Do you look more like Jesus on the other side? ¿Parece más como Cristo en el otro lado? After the painful situation at home, Después de la situación dolorosa en after the casa, painful situation with your family, situación dolorosa con tu familia, after the después de criticisms, ser criticado, after the false de las accusations, acusaciones falsas, do you look more like Christ? ¿te ves más como Cristo Or do you still look like the old you? o todavía te ves como el viejo tú? Purpose number one, Número 1, to produce a remnant inside of you. producir remanente dentro de ti. And the remnant can go through any Y el process. remanente puede pasar cualquier Number proceso. two is to develop the character of Christ. Número 2, desarrollar el carácter de Cristo. I got good news for those supernaturalists in the building. Tengo buenas noticias para aquellos que son sobrenaturales en If el you've been edificio. activated to walk in power, Si has sido activado a caminar en poder, I want you to make some noise. quiero que haga un poco de ruido. You see, when you go through pain, Cuando pasas dolor, when God allows you to go through suffering, even activated to walk and demonstrate power, cuando Dios te permite pasar sufrimiento, puedes ser activado en caminar lo sobrenatural. it means you're developing something much greater than power. Significa que desarrollas algo más fuerte que el poder. You're developing character. Desarrollas carácter. And it's the character of Y Christ. es el carácter de Cristo. Some of us, Algunos we make the mistake cometimos el error to boast on power. de burlarnos del poder. When if you just allowed this suffering Si permites el sufrimiento to develop more of Christ in de you, desarrollar más Cristo en ti, I wish you would see the power you would be carrying quisiera que vea el poder que vas a cargar. if you look more like Te Christ. pareces más como Cristo. I wish you can see the power you could be demonstrating Quisiera que veas el poder que puedes estar cargando if you just allowed this painful situation si permites la situación dolorosa to develop His Son
que desarrolle su hijo, to develop more of Jesus in the inside of you. que desarrolle más Jesús dentro de ti. In other words, when you go through suffering, En otras palabras, cuando pasa sufrimiento, you want to check and you want to look quieres revisar y ver that you're becoming more of the remnant. que te haces más remanente. In crisis, En crisis, you got to monitor tienes que monitorear and check that you're becoming more like y Christ. revisar que te haciendo más como Pastor, Cristo. I'm still in my crisis. Pastor, todavía soy en mi crisis. Pastor, I'm still going through some stuff. Todavía paso algunas cosas. Make sure that in Asegúrate the stuff you're going que through, en lo que estés pasando, make sure asegúrate, your homework tu deber is to make sure you're becoming more like Jesus. asegúrate que estás haciéndote más como Jesús. Not more like the world, No más como el mundo, not more like the devil, ni como el diablo, not throwing a pity party. ni ahí quejándote. Whatever circumstance, Cualquier whatever circunstancia, tough situation you're going through, cualquier situación difícil que esté make pasando, sure asegúrate that the remnant in you que el remanente is de ti being está produced, siendo producido, and make sure y asegúrate that you're developing the Christ, que desarrolles el the Cristo, character of Christ inside el of you. carácter de Cristo dentro de ti. Purpose number 3. Propósito 3. You know why God allows suffering? ¿Sabes por qué permite sufrimiento? To promote you. Para darte una promoción. Oh, I don't think you heard what I just said. No creo que entendiste lo que dije. The third purpose El tercer propósito to your pain. a tu dolor. Say with me, my purpose has a pain. Dime propósito de dolor. Sorry, my pain has a purpose. Mi dolor tiene propósito. Say it with me a little louder. Dilo más alto. My pain has a purpose. Mi dolor tiene propósito. Purpose number 1, Propósito 1. produce the remnant. Produce remanente. Purpose number 2, Número 2. get you to become more Christ-like. Te hace más como Cristo. Purpose number 3, Número 3. promotion. Promoción. If you don't want God to allow sufferings in your life, Si no quieres que Dios permita sufrimiento en tu vida, what you're telling God is, lo que le dice a Dios es: God, don't promote me. Dios, no me des promoción. 3 weapons 3 armas the enemy has against your life. que el enemigo tiene contra tu vida. Number 1, Número 1. temptation. Tentación. The enemy can legally tempt you. El enemigo legalmente te puede tentar. Number 2, Número 2. persecution. Persecución. Legally, the devil can persecute any of us. Legalmente el diablo puede perseguir a cualquiera. He can tempt any of us. Puede tentar a cualquiera. But when you don't fall in temptation, Pero cuando no caes en eso, when you don't give in to the persecution, cuando no das a la persecución, the third weapon la tercera arma and his last draw y el último is false accusation. es ser acusado falsamente. When someone falsely accuses Cuando you, alguien te acusa incorrectamente, they say things about you that are not true. te dice cosas que no son verdad. Have you ever gone through some false ¿Han accusations? pasado acusaciones falsas en su vida? False accusations Acusaciones falsas in the spirit en el espíritu are a sign son señal of promotion. de promoción. Every time Cada vez I've endured temptation, que yo he pasado tentación, I've endured que he persecution, pasado persecución false accusations always came. o acusaciones falsas siempre han venido. And can I tell you something? ¿Le puedo decir a I've alguien? never been falsely accused Nunca ha sido acusado and not falsamente been promoted right y no after. ha sido promocionado. Anybody ready for some promotion? ¿Alguien hizo una promoción? Number 4 is to rule to reign. Número 4 es para gobernar. Number 5, Número 5. you want to know why God allows us to go through suffering? ¿Quieres saber por qué Dios permite pasar As sufrimiento? a church, as a ministry, as Como individuals? iglesia, como ministerio, como individuales. Because one of the purposes tied to that suffering Porque un propósito añadido junto con ese sufrimiento is the purpose of revival. es el propósito de ser avivamiento. I wish I was preaching to somebody tonight. Quisiera estar predicándole a alguien en esta noche. You see, you don't understand. No entiendes. Sometimes God allows you to go through some stuff. A veces Dios permite que pase algunas cosas, Sometimes God allows you to go through some que suffering pase sufrimientos, because there's just certain things inside of you that you can't take to the next level. porque hay ciertas cosas dentro de ti que no puedes llevar al próximo nivel. There's just certain things that you still struggle with Hay ciertas cosas que sigues luchando, that you can't make it to the other side with. que no puedes llegar al otro lado. And so you think that the issue is the false accusation. Entonces crees que el problema es las acusaciones You falsas. think that the issue is the family crisis you got going on at home. Crees que el problema en la familia con la casa. Sometimes the issue, young people, listen to me. A veces el problema es jóvenes. Sometimes the issue is not what you can see. A veces no es lo que puedes ver. Sometimes the issue is the unseen. A veces lo que no puedes ver. And God would allow a circumstance in your family Y
Y Dios permite circunstancias en tu familia. God will allow a death in the family. Una muerte en la familia. Not because that was the point, No porque esa fue la razón, but the point was to revive you. pero la razón fue el avivamiento. The point was for him to deal with something in the inside of Fue you para que lidie con alguien dentro de ti that you just wouldn't have been able to make it on the other side with. que no podías llegar al otro lado con. I'm trying to tell somebody that one of the purposes to sufferings Quiero decirle a alguien en esta noche un propósito de is the sufrir. purpose of Es revival. el propósito de avivamiento. Could it be what God allowed to come into your life? Puede ser lo que Dios permitió entrar a tu vida. Could it be that painful situation, that suffering, Esa situación dolorosa, ese sufrimiento, ain't even about what you're suffering about? ni se trata de lo que sufres. He wants to kill something in the inside of you Él quiere matar algo dentro de ti so that he can resurrect himself para in que you. Él se resucite dentro de ti. Somebody holler revival. Alguien diga avivamiento. Somebody prophesy revival. Profetice avivamiento. You're going through revival. Pasa avivamiento. Pastor, porque yo estoy pasando por todas estas cosas. Pastor, why am I passing through all these things? Porque Dios te está avivando. Because God is reviving Pastor, you. why am I going through so much pain? ¿Por qué pasó tanto dolor? Why am I going through all of this? Why am I passing through all these things? He is revival. Él es avivamiento. He is reviving you. Él te está avivando. Young people, listen to me. Jóvenes, escuchen. As a church, Como iglesia, as a ministry, como we're ministerio, going through revival. pasamos por avivamiento. But I also want to tell you, Pero también quiero your decirle, home is going through a revival too. tu hogar pasa avivamiento también. Your parents, your siblings are going through a revival. Padres, sus hermanos, sus hermanas pasan avivamiento And también. if you're too busy looking at what you're suffering with, Si estás viendo más preocupado tu dolor, you'll miss out the fact no ves la razón that God is reviving something. de que Dios aviva algo. Somebody holler revival. Alguien diga avivamiento. I hope that this message has blessed your life. If it did, make sure to give us a like and also comment below. We want to hear your feedback. And if you haven't done so yet, click that subscribe button and even share this message with someone that you want to see blessed. If you're ever in the Miami area, please check us out. We want to invite you. Don't ever forget that you got family here. King Jesus, Remnant Youth Fam, 7:30 Passion Nights. Check us out. God bless.